Por favor, buenos días a todos, bienvenidos. Por favor, regístrense con su nombre y apellido. Comenzamos el proceso convencional de todas las semanas, tranquilamente, despacito, como para ir poniendo en marcha, calentando los motores esta semana, que es bastante larga como todas las semanas. En realidad tiene la misma cantidad de días, la misma cantidad de circunstancias. Lo que ocurre es que llevamos una semana más de cuarentena, y si bien en el fin de semana me parece que hubo gente que se desbocó un poquitito, hubo mucho movimiento en la calle, por lo menos para mi gusto, con lo cual pone en riesgo especialmente a las personas que tienen algún tipo de riesgo de salud. En realidad, acá pasa con una cuestión de empatía, en el sentido de que tenemos que pensar que gente que es insulina dependiente, gente que tiene problemas respiratorios, tenemos un montón de gente en nuestros entornos que es insulina dependiente, que tienen una propensión a estar en el área de riesgo. Es decir, en caso de incorporar o contagiarse con coronavirus, su situación es bastante más dramática porque puede llevar a que termine internado o una situación con un final nada feliz. Entonces tenemos que mantener nuestro aislamiento social con el objetivo de permitir que esas personas se mantengan protegidas. En realidad, la realidad es que hay mucha gente que es asintomática, que se está moviendo, pero que está contagiando sin saberlo. Entonces, las mejores medidas que las que tenemos, sobre las que vamos a estar trabajando y hay que estar repitiendo, son la distancia social como primera gran herramienta, el uso del barbijo bien. El barbijo tiene que estar tapando la boca, el mentón, la nariz, y si fuera posible, especialmente, o sea, ese tiene, digamos, el barbijo tiene como objetivo en el que si nosotros llegáramos a estar contagiados y somos asintomáticos, que no estemos desparramando y escupiendo virus por todos lados. Y por el otro lado, también es importante protegerse con algunos anteojos, porque a través de los ojos, en algunos casos se sospecha que se han producido contagios. Son los menos, pero no quita que uno sea, especialmente es que la persona que tiene algún tipo de riesgo, que lo prevean. Entonces, bueno, lo que les pido es que sigan respetando la cuarentena, que sigan respetando la distancia social, que es lo que preserva especialmente a compañeros o a la gente que de alguna manera está, tiene riesgos serios con esta enfermedad. Bueno, dicho esto, que me parecía pertinente hacerlo porque por el movimiento que no me pareció razonable el fin de semana, realmente muy elevado y muy inconsciente, me pareció que era conveniente hacer mención de esto. Principalmente para cuidar a nuestro prójimo, ¿no? Bueno, vamos a ir compartiendo pantalla, vamos a meternos de nuevo en física. En física vamos a ir entrando, vamos al tema. A ver, la idea sería que ahora charlemos un poquitito, que había, acuérdense, un par de conceptos. Uno de ellos era el tema del calor, caloría, calor específico. Habíamos definido varias cosas. La caloría, bueno, la calorimetría era la parte de la física que estudiaba el intercambio de calor. Hoy vamos a tratar de nombrar las tres maneras de transmitir el calor entre cuerpos. ¿eh? La caloría era la cantidad de calor que necesitábamos para subir la temperatura en 1 grado Celsius a 1 gramo de agua a 15 grados, entre 14,5 y 15,5 para ser preciso. Habíamos definido el calor específico como la cantidad de calorías que debemos agregar o incorporar a 1 gramo de una sustancia cualesquiera para que su temperatura se eleve en 1 grado. Y después habíamos charlado sobre la ecuación general, habíamos estudiado un poquitito qué onda, de qué dependía el intercambio de calor. Entonces, acuérdense que la física, ¿qué era lo que hacía? Estudiaba las propiedades de las cosas que se pueden medir. Entonces, en esa estrategia de medir propiedades, lo que hacíamos era en un cuerpo medir la temperatura, medimos la cantidad de calor y veíamos que había una asociación directa entre calor y temperatura. De la misma manera que entre masa y temperatura, dependía de la cantidad de materia
de la cantidad de calor que teníamos que agregar a un cuerpo para variar su temperatura, y también dependía del material. Bien, de esa relación habíamos armado una ecuación general, hoy la vamos a refrescar cuando hagamos el enunciado de las fórmulas que vamos a utilizar para resolver problemas. Así que bueno, con este panorama general les cuento que vamos a meternos en la resolución de este problemita. El tema dice así, el enunciado dice, en un calorímetro que contiene 250 gramos de agua a 20 grados Celsius, se introduce un trozo de metal de 150 gramos que se encontraba dentro de un baño María en ebullición a 100 grados Celsius. Determinar el calor específico del metal, habiéndose medido una temperatura de equilibrio de 28 grados Celsius. Yo lo que les debo proponer hoy, vamos a hacer un pequeño cambio. El pequeño cambio es el siguiente. Fíjense que yo digo, ¿qué debo informar? Les tiré un centro. Lo que yo quiero que hagan ahora es identificar los datos. Yo voy a salir por un momentito de la vista y quiero que tienen un minuto para encontrar los datos. ¿De acuerdo? Bueno, estaba revisando que todo el mundo estaba despierto al momento, por lo menos una buena cantidad, al momento de que les pedí que ingresaran los nombres y apellidos, así que ahora lo que pido es que me tiren un centro y me digan qué datos estuvieron viendo. Vamos por el segundo paso, que sería qué datos tengo. Para ello volvemos a compartir pantalla. Ahí tenemos que llenar los datos. Vamos a ver un poquito los que yo fui encontrando, pero me interesa que me tiren un comentario respecto a algún comentario respecto de qué datos ven, qué no ven. Es importante porque cuando llegue el momento de los parciales, de las evaluaciones, que más tarde o más temprano llegarán, ¿qué va a ocurrir? Simplemente que si no tenemos una ejercitación de las acciones, se nos va a poner un poco más picante el asunto, nada más. Nada que no se pueda resolver, nada que no se pueda superar. Pero, si podemos hacerlo más fácil, sería genial. Entonces, no se olviden de poner los nombres y apellidos para registrar su presencia, por favor. Y vamos a ver, quiero que me cuenten, que refresquemos qué datos tenemos. Se supone que esto en el fin de semana lo estuvieron mirando un poquitito como para ver qué datos tenemos. Entonces, fíjense. Bueno, vamos a tirar un par de centros más porque hay que averiguar el tipo de metal. Bien, es cierto, por eso puse y les tiré el primer centro cuando les dije que lo que necesitábamos era identificar el calor específico del metal, que nos lo pide. Por acá dice determinar el calor específico del metal. Muy bien, por eso. Luego dice acá el calorímetro que contiene 250 gramos de agua a 20 grados. Ya tenemos dos datos respecto del agua. Se introduce un metal que no conocemos, pero sabemos que pesa 150 gramos. Y que lo hemos puesto a calentar en el agua de ebullición. Acuérdense una cosa que es importante. Hay puntos que son puntos fijos. El punto de fusión del agua, es decir, cuando tengo cubitos de hielo y comienzan a transformarse en agua líquida, hasta que ese proceso no termina, su temperatura no cambia. Y durante el proceso de ebullición, hasta que no cambia toda el agua que está en estado líquido a vapor, se estabiliza la temperatura. Nosotros habíamos fijado esos puntos como referencias y habíamos dicho que utilizábamos una tabla de 100 valores y generábamos un punto fijo en 0, un punto fijo en 100. 100 pues es múltiplo de 10, 10 veces 10. Pues seguramente lo han dicho primero, bueno, lo divido en 10 partes, es un número que está implícito en todo nuestro sistema de vida de números. Entonces,
Eso es razonable. Después dijeron, bueno, como no me alcanza, no tiene sensibilidad, a cada medida la vuelvo a dividir en 10 y de ahí surge los 100. Bien, temperatura, 20 grados Celsius, temperatura final 28. Bien, vamos encontrando cosas. Fantástico. Vamos a ver, vamos a empezar a enunciar ahora qué datos teníamos. Voy a borrar, eso sí, voy a borrar lo que hice con la pizarra. Vamos a ir deshaciendo acá. Entonces, hay siempre un antes y un después. ¿De acuerdo? En todo sistema tenemos un antes y tenemos un después. En ese antes, vamos a ver ahora que encontramos, ahí está, un antes para el agua, un antes para el metal y un después para la mezcla. ¿De acuerdo? Que es la posición de equilibrio. Esas serían las tres posiciones sobre las que tendríamos que tratar de identificar los contenidos. Agua, metal y después de la mezcla. Entonces, de este enunciado surgen algunas cositas, sí, surgen varias. Entre ellas, fíjense que tenemos por ahí, a ver, yo creo que estoy grabando, ¿no? Sí. Tenemos, vamos a borrar nuestra pizarra nuevamente, y tenemos la temperatura del agua, como estuvieron contando ustedes, la masa del agua, 250 gramos, la temperatura del metal y la masa del metal. Vamos bien. Y también la temperatura después de la mezcla, cuando se produce el equilibrio, cuando no hay más intercambio térmico. Entonces, ¿algún dato más se les ocurre? Yo la verdad que no estaría viendo más datos. Bueno, en realidad sí hay un dato, que es el calor específico del agua. ¿Qué cuánto vale? Una caloría. Sería ese, ahí lo tenemos, una caloría sobre grados Celsius y gramos, ¿de acuerdo? La definición, básicamente. ¿Y qué otra cosa tendríamos? Nada más. Entonces, justamente, uno de los problemas que tenemos es que no sabemos qué material es. Y se nos va a complicar, en realidad. Pero después de hacer el análisis, vamos a tratar de ir encontrando qué característica tiene. Entonces, bueno, vamos a ver. Las ecuaciones tendríamos que ir a buscarlas a nuestro... A ver, por acá. A ver si logro agarrarlo y ponerlo por acá. Tendríamos que hacer nuestro recorrido. Yo tengo pantalla partida. Tendríamos que buscar un poquitito dentro de los apuntes. Fíjense que hay varios temas lindos para ver. Pero tendríamos, básicamente, esta ecuación nos vendría bien. Tenemos el antes, tenemos el después. Y tenemos el momento en el que hay equilibrio, temperaturas finales y la situación de los materiales. Lo único que nos estaría faltando en esta expresión sería, por ejemplo, uno de estos materiales. Bien, vamos bien entonces. Vamos a ver esa sería una ecuación. Alguna otra ecuación, bueno, habíamos estado viendo algunas más, así que bueno, vamos a enunciarlas. Vamos a ver, vamos a poner algunas, ahí las fuimos expresando. Yo, como siempre, lo que hago en general es, primero puse las dos expresiones generales, y después lo que hice fue la conversión, es decir, ya traduje al tipo de lenguaje que voy a estar usando por acá. Acá había puesto temperatura del agua, temperatura del metal. Es como que ajusté esta expresión a los términos, digamos, del problema particular. Donde este valor que tengo por acá, no, ese no, me equivoqué. Vamos a deshacer. Este que está al lado es el calor específico del metal. Es el que no conozco. El agua la tenemos, la masa del agua la tenemos, la temperatura del agua la tenemos, la masa del metal la tenemos, la temperatura del metal la tenemos, la temperatura final, en este caso, también la tenemos. ¿De acuerdo? Lo que no hacemos es conocer el material con el que estamos trabajando. Entonces, ¿qué nos quedaría por hacer? Tratar de establecer una estrategia, sus relaciones y la resolución. En mi caso, yo tengo corro con una ventaja, que al utilizar la aplicación Smart Studio, y escribir con un poquito de prolijidad los datos, yo puedo establecer directamente las relaciones y se realiza el cálculo en forma automática.
Entonces es una gran ventaja porque, fíjense, además estoy trabajando con un formato de hoja. Esto me permite preparar un reporte o un informe con las hojas de los guías de trabajos prácticos. Sería fantástico poder, o sea, uno cuando trabaja con esta estructura, fíjense que tenemos otro problema, es como que tenemos ya resuelto la guía. Vamos haciendo la guía en forma automática y es mucho más interesante. Pero bueno, nosotros por ahora seguimos trabajando en papel. Esto claramente podría imprimirse, no hay ningún tipo de inconveniente. Pero claro, hay un problema. Como nos conocemos todos, conocemos las mañas del ser humano, ¿qué va a ocurrir? Seguramente uno o dos harán este trabajo y el resto imprimirá la actividad y vamos a tener una polémica. Entonces, para evitar eso, continuamos haciendo la mano, por así por lo menos todo el mundo tiene la obligación de escribirlo. Copiar, no puedo modificar el que tome la decisión de copiarse de otro en su afán de tener la actividad cuando lleguemos a fin de año, pero la solución está a la mano, que es preguntarle y que explique qué hizo y por qué. Con lo cual más vale que sepan siempre que lo que está escrito de su puño y letra. En cambio acá se diluye un poquitito las cosas. En fin, bueno, veamos. Vamos a ver cómo tendríamos que establecer nuestra estrategia. Básicamente yo entiendo que tomaríamos la fórmula C y despejaríamos el valor del calor específico. De esa manera tendríamos nuestro resultado del problema. Fíjense qué fantástico que es. Ahí está. 0,1852 calorías sobre gramo Celsius, sobre gramo grado Celsius. Interesante. Ahora bien, este resultado en sí mismo cumple con las expectativas, pero si tuviéramos que contestar qué metal es, y acá tenemos algunos problemitas. Fíjense lo siguiente, yo tendría que ir a una tabla a ver si tenemos este valor tabulado, 0,18, 0,1852 puede ser 0,18, 0,19, está cerca de 0,20. Entonces veamos, a ver si tengo por aquí una tablita, yo creo haber tenido una tablita por acá, estoy buscando, acá está mi tablita de cambios de estado, acá tenemos una monografía en la cual hay definiciones, material, interesante. Bueno, lo concreto que me valgo para usar una tabla un poquito más completa que la que tenemos en nuestra guía de apuntes para mostrarles que en realidad, por ejemplo, tenemos con 0,215 el aluminio, bastante próximo. Luego, fíjense que en general, acá tenemos el vidrio 0,2, así que podría ser con 0,18, vamos a ver si encontramos alguna cosa más dentro de esta tablita. No, por supuesto podríamos tener bastantes más materiales, pero la realidad es que yo sospecharía que es una aleación de aluminio que tiene impurezas, por ejemplo. Podría ser. Ahora, ¿qué ocurre? El problema de las aleaciones es que cambiando poquitito la proporción de metales que hacen la aleación, los picos y los cambios son muy importantes, especialmente con los materiales ferrosos. Entonces, es como que se disparan y cambian mucho las propiedades. Suponiendo que nosotros tenemos este 0,185, yo lo que diría es que en principio puede ser un aluminio, si fuera una estructura de tipo metálica, los valores más próximos, fíjense que son el del vidrio y del aluminio. En principio yo pensaría que sería un aluminio que tiene impurezas que hacen que esa transmisibilidad se vea perjudicada, ¿se entiende? Tal vez podríamos pensar en valores de, por ejemplo, aluminio con algún poquito de interferencias de plomo, de germanio, tal vez, un poquitito. Es una especulación, ya está, tenemos que hacer otro tipo de análisis para poder concluir. Pero lo importante es marcarles que en el análisis no tendríamos certeza, porque bueno, hicimos esto una vez, tendríamos que hacerlo 2 o 3 veces, tendríamos que aplicar teoría de errores para tratar de determinar este valor correspondiente a la medición que estuvimos estableciendo y los cálculos indirectos,
y en base a propagación de errores, teoría de propagación de errores, podríamos tener un valor con alguna corrección, pero tampoco tendríamos para ver la incertidumbre. Y con esa incertidumbre en realidad de cálculo, podríamos empezar a estudiar con más nivel de detalle este tipo de tablas y sacar alguna conclusión respecto de si es un metal con impurezas o si es una aleación. Bueno, esto era una de las cuestiones que yo quería comentarles. Ahí a poner en evidencia un comentario que agregué a mi apunte que me pareció pertinente, que era el impacto de las aleaciones. Acá hice un articulito, una breve línea se agregué, que es consecuencia de este caso. Acá tenemos el primer caso, acá tenemos el segundo caso, que dice así: en el caso de aleaciones, hay ciertas condiciones en las cuales pequeñas impurezas pueden alterar en gran medida el calor específico medido. Las aleaciones pueden mostrar una marcada diferencia en su comportamiento, incluso si la impureza en cuestión es uno de los elementos que forman la aleación. Por ejemplo, las impurezas en aleaciones semiconductoras, ferromagnéticas, pueden llevar a mediciones muy diferentes, tal como fue predicho en su momento por White y Hogan. Este es un comentario que me pareció pertinente agregar para que no nos cerremos tampoco conceptualmente, que sí, bueno, hay un problema si es que no me da exactamente este valor ponderado que tendríamos por acá. Voy a abrir un poquitito nuestra tabla. Fíjense que de nuestra tablita, digamos, el valor más próximo es el del aluminio, que también es una ponderación. Fíjense que en la otra tabla teníamos para el aluminio otro valor. Entonces, bueno, en general estos son valores de referencia que una toma para hacer estimaciones, para hacer un cálculo aproximado. Siempre hay una cierta incertidumbre. Siempre hay incertidumbre en física. ¿Por qué motivo? Porque nuestro punto de partida es medir propiedades. Y en sí misma, el solo hecho de estar midiendo propiedades implica error. Errores de tipo de error de medición, error del aparato, incertidumbres básicamente. En fin, este sería más o menos el contexto en el que hemos resuelto un problema. Vamos por el minuto 29 y pico, así que ya prácticamente nos están quedando 10 minutitos más, que vamos a aprovechar. Hasta ahora vamos bien con nuestro plan, como para, esto lo que voy a hacer es sacar la división, ahí está, quité la división, para meternos un poquitito en la teoría, tendría que haber hecho al revés, porque vamos a empezar a charlar un poquitito sobre cambio de estado. ¿Qué es el cambio de estado? Entonces tendríamos que empezar a conversar sobre los cambios de estado de las sustancias. Y esto tiene que ver con los niveles energéticos que se van acumulando. Acá tengo una primera imagen para mostrarles que tiene que ver con los tres estados de la materia que se encuentran en nuestro entorno, en la naturaleza. Hay un cuarto estado que es el estado de plasma, que se encontraría, por ejemplo, en el Sol. ¿De acuerdo? Pero en principio nosotros vamos a limitarnos a estudiar este cambio de estado entre estos tres parámetros: el líquido, el sólido y el gaseoso. Los momentos en que se está produciendo la transformación son, esto podríamos hablar que por supuesto el estado sólido, líquido y gaseoso son fases, y el proceso de cambio de fase se llama cuando pasamos de líquido a sólido, solidificación. Cuando el hielo se está en nuestro vaso derritiendo, lo que tenemos es el proceso de fusión. Cuando pasamos de estado sólido a gaseoso, no es habitual en las sustancias que nos rodean percibirlo fácilmente. Un ejemplo muy interesante que son las bolitas que se utilizan para espantar a las polillas. En las casas habitualmente hay unas bolitas blancas. Esas bolitas blancas, ¿cómo funcionan? Por el estado de volatilización. ¿Qué es lo que ocurre? Pasan directamente del estado sólido al estado gaseoso y van liberando ese perfumito. ¿De acuerdo?
que mata a las polillas. El paso inverso del estado gaseoso al estado sólido directamente lo llamamos sublimación. Hay algunas versiones de algunas publicaciones que en lugar de hablar de volatilización, hablan de dos tipos de sublimaciones. Pero en principio yo voy a respetar esta idea de utilizar términos diferentes porque me parece más didáctico, nada más que por eso. Entonces tendríamos solidificación, líquido a sólido, fusión de sólido a líquido, volatilización de sólido a gas, sublimación de gas a sólido, y nos quedaría el intercambio de fase entre líquido y gaseoso, en el que tendríamos el pasaje de líquido a gaseoso, se llama vaporización, y el proceso inverso, el de condensación o licuación. Una cosa importante a considerar que como son procesos reversibles, los intercambios de calor que requerimos para que esto ocurra van a ser siempre los mismos. ¿Y de qué van a depender? De la cantidad de masa de materia. La temperatura no cambia, así que no es un factor. O sea, mientras estamos en el proceso de transformación, de cambio de fase, no hay cambio de temperatura. Bueno, tanto la cantidad de calor que tendríamos que estar haciendo el agregado para que se produzca este cambio, lo denominamos, por ejemplo, calor latente de fusión, cuando pasamos, digamos, la situación de pasar del estado sólido al líquido y al revés también, ¿de acuerdo? Esa es una magnitud que equivale a una cantidad de calor por unidad de medida, a ese caso lo denomina calor latente de fusión. Vamos a leer la definición, de alguna manera, que se denomina calor latente de un sólido a la cantidad de energía calórica que se requiere, bueno, en este caso sería para fundir, pero a grandes rasgos para que se produzca el interfase, se complete la interfase o el cambio de fase de una sustancia. Básicamente ese sería el más general como calor latente. Y acá tendríamos la definición de calor latente de fusión y la de calor latente de vaporización, que son en magnitud los mismos para el proceso inverso, y estaríamos en condiciones de hacer un análisis de tipo gaussiano. Vamos a hacer un par de ejes cartesianos acá, en el que vamos a poner como primer elemento de referencia la cantidad de calor que vamos a tener que agregar y cómo va evolucionando la temperatura. Este sería un tipo de gráfico que podríamos hacer, en el cual, fíjense que tendríamos el sólido con una pendiente. Esta pendiente durante cada estado se mantiene. En principio, algunas sustancias podrían tener esto paralelo, no es lo habitual. Se produce el cambio de estado, el cambio de fase en este momento, el intercambio de sólido a líquido, de líquido a gas. Acá tendríamos gases, acá tendríamos líquidos, acá tendríamos sólidos, y estas pendientes, digamos, son constantes, y estas constantes son los calores latentes. Este es el calor latente, perdón, el calor latente no, el calor específico. El calor latente describe esta cantidad en función de la masa. Este valor de acá estaría definido por el calor latente, y este valor de acá por el calor específico, que no necesariamente tiene que ser el mismo en los diferentes estados de la materia. ¿De acuerdo? Es importante tener en cuenta esto y fijarnos, por ejemplo, estas pendientes, por acá tiene un ángulo esto, ahí tiene un ángulo alfa, acá tiene un ángulo beta, que son diferentes y que tienen que ver con ese calor específico. Entonces, en las rectas, calor específico. En las también son rectas, pero nada más que es con pendiente cero, tendríamos los valores de los calores latentes. El calor latente lo que hace es definirme esta distancia. Bueno,
Dicho esto, podemos salir un poquitín de nuestro apunte que les repartimos a principio de año, que ustedes disponen, y vamos a ponernos a jugar un poquitito para tratar de entender el fenómeno desde el punto de vista energético, qué es lo que está ocurriendo, y para ello vamos a utilizar un simulador desarrollado por la Universidad de Colorado, la Universidad de Pensilvania. Ahí tenemos los paquetes de simulaciones de PET que utilizo habitualmente. En este caso lo que vamos a estar estudiando, por una cuestión sencilla, vamos a agarrar y elegir el agua. Las moléculas, ahí tendríamos la representación de las moléculas de agua. Creo que por acá construye una molécula, a ver si por acá tengo algo para ver los modelos de moléculas también. Acá tendríamos ejemplos de descripciones de las moléculas. Acá tendríamos la molécula del agua con su estructura real. Este es un tema de química puntualmente, pero básicamente acá podríamos ver el enlace. Esto que está en colorcito naranja es el oxígeno. Esto que está en blanco son los átomos de hidrógeno. Esto que tenemos acá es los electrones compartidos. Y estas dos burbujas que tenemos acá, alineadas de esta manera, serían los pares solitarios de electrones que, digamos, el oxígeno no estaría compartiendo. Tenemos 2, 4, 6 y 8 serían en total. Bien. Dicho esto, acá podríamos también mostrar un poquitito la estructura, digamos, con los ángulos de enlace. Estos ángulos se respetan en las moléculas y tienen que ver con una especie de equilibrio eléctrico. Esto es anecdótico, se los cuento a los solos efectos de tener un conocimiento un poquito más integral, y nada más, no sea específico de física, esto se estudia más bien en química, pero para la estructura, acá tendríamos nuestras moléculas de agua a una temperatura de, yo voy a ver si lo bajo un poquitito, vamos a bajarlo hasta el cero absoluto, que por supuesto es un valor teórico, así que no vamos a llegar, pero en nuestro simulador vamos a llegar a valores bastante cercanos. Fíjense, 272 es un momento en el que prácticamente en nuestra representación conceptual, porque esto más que nada es un modelo, fíjense que las moléculas de agua prácticamente no tienen movimiento. Luego les comenzamos a dar calor, damos calor, y comienzan a moverse. Fíjense que ya estamos casi terminando. Fíjense que acá pasamos y cambiamos de estado. Acá estaríamos en 28 grados, un sólido. Nos vamos achicando. Acá estaríamos en cambio de estado, tenemos el agua líquida. Y finalmente, a ver si llegamos antes que se corte, ahí tendríamos vapor. Yo creo que por hoy es suficiente como primera introducción. El jueves vamos a continuar con esto, así que me despido.